tú desees, nos da todo Dios a cambio ¿de qué? De nuestro trabajo. Aprendamos a entender que el trabajo es un privilegio para poder servir y ser útil a los demás. Ser excelente es crear algo, un sistema, un puesto, una empresa, un hogar o una vida. Usted sabe realmente la gran fortaleza que tiene el ser humano y hagamos una pequeña reflexión, alguna pequeña reflexión sobre el origen del ser humano. Cuando se nos ha dicho en tantas ocasiones que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Oye, ¿y cómo logramos la imagen y la semejanza? Y más la semejanza. Bueno, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es el creador. Y si el creador es el que hace de la nada, y obviamente el ser humano es a imagen y semejanza del creador, ¿cómo se manifiesta la grandeza de un ser humano? ¿Sabe cómo? A través de la creación. Cuando los seres humanos somos creativos, en ese momento somos semejantes a Dios. Nuestro gran talento creativo, se calcula que en los últimos 40 años de la humanidad se han hecho más progresos que en toda la historia del ser humano sobre la faz de la Tierra. Esos 40 últimos años llenos de creatividad. Pero aquí viene la parte más bella y misteriosa. Dos seres humanos, un hombre y una mujer, en esa función que tienen tan hermosa de la creatividad, pueden crear a un ser humano. Mire, para hacer un automóvil se requieren entre 40 y 70 mil partes. ¿Cuántas partes se requieren para poder lograr hacer un ser humano? Definitivamente es incalculable. No se ha podido medir el número de partes que puede componer a un ser humano. La máquina más antigua, más misteriosa, que además, después de tantos miles y millones de años, ni siquiera la sabemos reparar. Es verdaderamente el misterio. Miguel Ángel Buonarroti, el gran escultor y pintor renacentista, cuando terminaba una de sus obras magistrales, se acerca uno de sus discípulos y le dice: maestro, su obra está viva, está vibrando, es perfecta su obra. Y Miguel Ángel Buonarroti le contestó: cuando quieras ver una obra magistral, ve a un ser humano cuando está naciendo, ve a una mujer en gestación. Ese es el milagro más grande, la escultura más grande del ser humano, que es el mismo. Entonces aquí viene el concepto: ¿quiere usted triunfar? Sea creativo, invente soluciones, búsquese nuevos problemas, desarrolle todo su talento y dése cuenta que usted mismo es el pináculo magistral de la propia creatividad. Su reto está en que mañana encuentre una mejor forma de hacer las cosas. Ser excelente es ejercer nuestra libertad y ser responsable de cada una de nuestras acciones. La gente comúnmente confunde libertad con libertinaje. Dice: yo soy libre porque hago lo que se me pega la gana. Por lo tanto, a eso le llaman libertad. Y le quiero asegurar que la libertad no es eso precisamente. Libre es aquel que hace lo que debe de hacer. Dentro de los 83,000 vocablos de la lengua española, ¿cómo se define libertad? Libertad, capacidad de albedrío. Y además, capacidad de respuesta. ¿Qué significa? Una persona es libre al momento de decidir, pero también tiene que asumir su propia responsabilidad. Es decir, las consecuencias de su propia decisión. Una persona es libre de casarse o no, pero al momento en que decide unirse a otra persona, se hace responsable de la realización de otro ser humano. Una persona es libre de tener o no un hijo, pero si decide tener un hijo, se hace responsable precisamente de su educación y desarrollo. Un joven es libre de ir a la escuela o no ir a la escuela, pero en ese momento tiene que asumir la responsabilidad de las consecuencias que de eso se deriven, y esto sucede todo en la vida. Una persona es libre de ingerir alcohol o de inhalar algún enervante o alguna droga, pero tiene que asumir también las consecuencias derivadas de esa decisión. Entonces, ¿qué es la libertad? El acto más sublime de la libertad es un acto responsable. Solamente se es libre cuando se logra ser responsable. Y el ser humano, nos tenemos que dar cuenta que el mayor don, el mayor bien que tiene la creación se llama libertad. Yo creo que Dios, me imagino, se hizo a sí mismo sus propios mandamientos, y el primer mandamiento que se hizo fue precisamente el que respeta la libertad de todos los seres humanos. Usted o yo podemos dedicar nuestra existencia a hacer el bien o a hacer el mal. Esto es nuestro don de la libertad. Podemos libremente decidir lo que querramos, ir a donde querramos, pero obviamente también tenemos que asumir las consecuencias precisamente del uso de esa libertad. Yo creo que en la bahía de Manhattan
además de tener la Estatua de la Libertad, deberían de poner la estatua del mismo tamaño de la Estatua de la Responsabilidad, porque solamente los pueblos que asumen la responsabilidad pueden vivir con libertad. ¿Qué le ha pasado a muchos países? Que por decirse libres se les autoriza que los jóvenes o la gente pueda tener drogas o armas. ¿Qué ha pasado? Se ha venido desquebrajando precisamente la estructura moral del mundo. La libertad es una sublime expresión precisamente de la naturaleza humana. Pero si usted quiere triunfar en la vida, asuma su responsabilidad. Asuma las consecuencias de cada decisión. No se deje llevar por ese libertinaje de decir, yo hago lo que se me pegue la gana. El ser auténticamente libre es aquel que hace lo que debe llegar a ser. Lo reto a que aprenda a ser libre. Ser excelente es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu y soñar con lograr lo imposible. ¿Sabe usted cuáles son las columnas de la humanidad? ¿Quiénes han logrado hacer que el mundo sea mejor? Por supuesto, los grandes soñadores. ¿Quiénes son los soñadores? Aquellos que creen que lo imposible se puede hacer posible. Esa es la gran diferencia. Mire, los seres excelentes, los que aspiramos realmente a la realización total, tenemos que eliminar una palabra que solamente los estúpidos la usan, y esa palabra es precisamente imposible. Una palabra que tenemos que borrar de nuestro lenguaje, una palabra que jamás deberá formar parte de nuestra cultura triunfadores. Para el triunfador, nada es imposible. Hay que insistir, hay que buscar caminos, pero por supuesto son los que logran hacer avanzar a la humanidad. Imagínese a Louis Pasteur cuando le llevan a ese pequeño niño de 9, 10 años que está agonizando por la rabia, su boca contraída, lleno de espuma, y le dicen, señores, que es imposible vencer la rabia. Y en ese momento él dice, imposible, no, yo lo voy a lograr, yo lo voy a resolver. Con esa pasión, un hombre se enfrenta lo imposible para hacer lo posible. Los hermanos Wright, los que crearon la aeronáutica, lo que ahora vivimos como el gran milagro de los aviones. Dos hermanos tercos, empeñosos, en la cual su papá les decía, hijos míos, es imposible poder volar. Eso solamente está reservado para los ángeles y para las aves. Ellos decían, nosotros lo podemos lograr. El imposible lo podemos hacer posible. Gandhi en la India, bajo el imperio de los británicos. Oye, ¿cómo es posible que puedas vencer al imperio más poderoso de la tierra con la no violencia? Y él decía, lo imposible lo puedo hacer posible. Imagínese usted, quien inventó la radio, las ondas hertzianas, la televisión, el teléfono, todos esos seres soñadores extraordinarios que precisamente por eso han logrado la excelencia. Olvídese ya de esa palabra, es imposible. ¿Imposible para quién? Imposible tal vez para mí, pero si me preparo, si busco las oportunidades, si insisto en lograrlo, puedo tener la magia de convertir lo imposible en posible. Característica de los soñadores, características de los idealistas. ¿Qué es un idealista? Un soñador. ¿Pero en qué sueña un idealista? En hacer lo imposible posible. Por eso se ganan el derecho de estar en la historia de la humanidad. Ser excelente es trascender a nuestro tiempo, legando a las futuras generaciones un mundo mejor. ¿Se ha preguntado usted qué vamos a dejar al momento de retirarnos de este mundo? Mire, todos los seres humanos, o la gran mayoría de los padres de familia, estamos preocupados y angustiados. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué bienes les vamos a dejar? Pero ¿se ha preguntado usted acaso qué hijos le va a heredar usted al mundo? ¿Cuál es su herencia genética en la humanidad? ¿Por qué queda usted para siempre en la esencia del ser humano? Y sabe que a través, precisamente, de esa trascendencia, palabra mágica, importante, que nos da sentido existencial, solamente los seres humanos que trascienden, es decir, permanecen porque cruzaron la vida de otros seres humanos, porque nos entregaron seres humanos superiores. Mire, si hubiéramos nacido a mediados del siglo pasado, nuestra longevidad hubiera sido de 50 años. Y si hubiéramos nacido en la época de los imperios romanos, hombre, en el imperio romano la longevidad, un anciano en el Senado, pues podía tener 23 años. ¿Cuál fue la edad de la primera generación de la humanidad? 10, 11 años. ¿Qué sucede ahora con una longevidad universal de más de 60 años? En México, de 72 años, y en otros países rebasan ya los 80 años. ¿Qué sucede? Estamos hablando precisamente de los seres humanos que le pagaron la colegiatura a la vida, que dejaron un mundo mejor que el que encontraron. Sir Winston Churchill decía en una ocasión,
Si cada miembro del Imperio Británico es responsable, hace lo que debe de hacer, pero no hace que algo mejore, no basta solamente con pagar sus impuestos, con ser buen padre de familia, sino que además hace que algo mejore en su tiempo, es una persona digna en su existencia. De lo contrario, será un pillo, será un ladrón. No tuvo sentido su existencia. ¿Como para qué viviste? ¿Cuál fue tu objetivo? ¿Qué mejoraste en la vida? ¿Lograste darle una caricia a un anciano, una sonrisa a un niño, apoyar a un joven para salir adelante, rescataste a alguien perdido de las drogas, hiciste algo por alguien? En ese momento estás hablando de trascendencia. ¿Hiciste a otro ser humano mejor? Eso es trascendencia. El maestro, que está ahorita en una sierra, tal vez con unos grupos de niños muy pobres, miserables, pero que lo está rescatando de su tiempo, esa persona está trascendiendo. Lo mismo que el químico y el ingeniero, y aquella persona que aporta, además de su trabajo productivo, ese algo más en beneficio de otro ser humano. Ese es el momento de la trascendencia, y todos los seres humanos tenemos un llamado. No solamente en el aspecto material o psicológico, tenemos un llamado en el orden espiritual, y es precisamente hacer un mundo mejor del que poseemos, el poder aportar a la humanidad nuestro aroma, nuestra esencia. Mire, el amor tiene aromas. Por supuesto que tiene aromas. Usted llega a la casa de sus papás y obviamente huele a ellos, el aroma de sus hijos, el aroma de su pareja. Pero la gran pregunta es, oiga, ¿cómo va a dejar su aroma a las siguientes generaciones? Lo reto a que trascienda, que no solamente busque su bien ser y su bienestar, que busque que otros seres humanos reciban su aroma y usted se gane el derecho de ser un ser histórico de su tiempo, trascendiendo porque ha hecho lo suyo y algo más en beneficio de otro ser humano. Ser excelente es sentirse ofendido y lanzarse a la acción en contra de la pobreza, la calumnia y la injusticia. El ser humano digno tiene que enfrentar el gran desafío de nuestro tiempo. Definitivamente creemos que para sacar adelante cualquier nación y cualquier empresa, no se puede sacar con subsidios o con ayudas sociales. Realmente necesitamos generar riqueza, y muchísima riqueza, para poder erradicar la miseria. Pero también es importante que el ser humano superior tiene una característica que lo diferencia, por supuesto, del resto de la humanidad, y es precisamente su nobleza, la grandeza de ver por otros seres humanos. ¿Usted sabe qué hemos hecho con el mundo? ¿Usted sabe cómo hemos logrado afectar a tantos otros seres humanos? No es nuestra responsabilidad, de acuerdo, pero definitivamente formamos parte de un concierto universal que se llama la humanidad. Unas manos con esa fuerza, con ese poder, como puede ser la Madre Teresa de Calcuta, que ha dedicado a su vida a un leproso. Ella no le contagió la lepra, ella no es la causa de que tengan lepra, pero tiene la generosidad y el amor de poderse dar a otro ser humano y poderlo rescatar de la miseria. Esos niños que mueren de hambre, en México, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en tantas partes del mundo, ese joven extraviado en los Estados Unidos, que antes era una potencia, ahora es una masa amorfa y babeante, víctima de las drogas, o de la peste social de nuestro tiempo, el SIDA. Problema de valores, profundamente de valores, pero el ser excelente siente que en cada niño abandonado, que cada ser agonizante es una llaga para él mismo. Tiene un compromiso de crear riqueza, de combatir precisamente en las causas, no solamente en los efectos, pero se da cuenta también que tiene un compromiso que ha adquirido. Es un idealista, es un soñador que no se puede cruzar de brazos y ante la injusticia, cuando ve que se explota al débil, cuando se explota al campesino, a la gente que inmerecidamente alguien más poderoso lo está exprimiendo. Por supuesto que se pone en pie, por supuesto que exige libertad, exige democracia, exige justicia, es un soñador. Y los seres excelentes no solamente se conforman con su bien vivir, además se retan a ellos mismos y adquieren compromisos que aparentemente no son el resultado de sus decisiones ni del uso de su libertad. Se apropian otras causas, se apropian otros sueños, buscan precisamente que el mundo pueda seguir avanzando en esta gran evolución de crear un mundo superior. Se requieren en el mundo idealistas, soñadores, que les duela precisamente todos aquellos que están en contra del desarrollo humano. Mire, hay seres humanos que evolucionan y hay seres humanos que nos quieren detener, que nos quieren llevar otra vez hacia atrás. Llegó el momento, y son tiempos en albores del siglo XXI, que nos pongamos de pie una nueva generación de gentes optimistas, positivas, soñadores, pero también
con un sentido de nobleza superior para que nuestros hijos, nuestra herencia, la siguiente generación, encuentre un mundo superior y finalmente poder morir en paz porque hicimos lo que debimos haber hecho en nuestro tiempo y nuestra mente y nuestro corazón regresará al Creador porque cubrimos nuestra misión histórica en la vida.